Convoy, mantengan velocidad como a las 12. Estamos entrando, 2 bombas fuera. Impacto en posición enemiga, fuego en las crestas. Café 4, avanzamos por la zanja. Cuidado con las madrinas. Cubro derecha, muévete. Mi 17 en apoyo. El rugido de los motores F-5 Tiger II quebró el silencio de la madrugada sobre la Sierra Madre del Sur como un presagio de muerte que descendía desde las nubes hacia los campamentos del Cártel Jalisco, nueva generación dispersos. Entre cañadas y barrancas donde la niebla ocultaba secretos de sangre. Era la primera vez en décadas que México desplegaba su arsenal más letal contra el crimen organizado. Una operación sin precedentes que combinaba la potencia aérea del Escuadrón 401 con el avance terrestre de columnas blindadas y la infiltración quirúrgica del Cuerpo de Fuerzas Especiales, conocido en los círculos militares como los murciélagos. Las coordenadas señalaban un punto en las montañas de Jalisco donde la inteligencia había detectado la concentración más grande de sicarios jamás documentada en una sola ubicación. Los 3 cazas supersónicos disponibles de la Fuerza Aérea Mexicana habían despegado de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres nevadas del Iztaccíhuatl, sus siluetas cortando el aire a velocidades que superaban los 1.700 kilómetros por hora mientras se dirigían hacia el objetivo designado como Zona Alfa. En las cabinas, pilotos veteranos del escuadrón, que llevaba más de 40 años operando los míticos Tigres mexicanos, revisaban instrumentos y armamento, conscientes de que esta misión representaba algo más que un ejercicio de exhibición patriótica como los que realizaban cada septiembre. Por primera vez desde su incorporación al inventario militar, los F-5 llevarían sus cohetes aire-tierra contra blancos reales en territorio nacional, una decisión que había requerido autorización presidencial. En tierra, la columna blindada avanzaba por caminos de terracería que serpenteaban entre pinares y encinares característicos de la región volcánica transversal, levantando nubes de polvo que delataban su presencia a kilómetros de distancia, pero que también proyectaban una imagen de fuerza abrumadora diseñada para sembrar terror en las filas enemigas. Los vehículos DNX-11 de fabricación nacional encabezaban el convoy, sus blindajes capaces de resistir proyectiles calibre 50, mientras que los veteranos AMX-13 que el ejército mantenía operativos desde los años 90 proporcionaban la potencia de fuego de sus cañones de 90 milímetros. Detrás venían los transportes Oshkosh MATV, cargados con elementos de infantería que completarían el cerco una vez que las unidades especiales hubieran neutralizado las defensas perimetrales del bastión criminal. Los murciélagos habían sido insertados en la zona de operaciones 24 horas antes mediante infiltración nocturna desde helicópteros Black Hawk que los depositaron en claros alejados de cualquier posición de vigilancia del CUNA. Cártel. 60 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, seleccionados entre los mejores egresados del Centro de Adiestramiento de Temamatla, portaban equipo táctico de última generación, rifles FX-05 Xiuhcoatl y Sig Sauer de producción mexicana, visores nocturnos, comunicaciones encriptadas y uniformes de camuflaje, diseñados específicamente para la vegetación de la Sierra Jalisciense. Su misión era establecer posiciones de observación, identificar blancos de alto valor y guiar el ataque aéreo con precisión milimétrica para minimizar daños colaterales en las comunidades campesinas que salpicaban la región donde el CJNG había establecido su santuario. La inteligencia que había conducido a esta operación sin precedentes provenía de meses de trabajo coordinado entre agencias mexicanas y estadounidenses, interceptaciones de comunicaciones que revelaban la planificación de una ofensiva masiva del cártel contra fuerzas estatales en Michoacán. El complejo montañoso identificado como objetivo albergaba no solo sicarios sino también laboratorios de metanfetamina, arsenales con armamento suficiente para equipar un batallón, centros de entrenamiento donde jóvenes reclutados de comunidades marginadas aprendían técnicas de combate que incluían el manejo de drones explosivos y fabricación de artefactos improvisados. Desmantelar esa infraestructura requería una demostración de fuerza que el Estado mexicano raramente había estado dispuesto a desplegar, pero las circunstancias políticas y la presión internacional habían alineado voluntades que normalmente operaban en direcciones opuestas. El primer contacto visual con el objetivo lo reportaron los murciélagos apostados en una posición elevada que dominaba el valle donde se concentraban las construcciones principales del complejo criminal.
A través de sus binoculares térmicos, los francotiradores del Cuerpo de Fuerzas Especiales contaron más de 150 figuras humanas moviéndose entre estructuras que incluían barracones, almacenes y lo que parecían ser búnkeres excavados en la ladera de la montaña. Vehículos blindados artesanalmente, los famosos monstruos que el CJNG utilizaba para sus incursiones territoriales, estaban estacionados en formación defensiva alrededor del perímetro. Las comunicaciones interceptadas indicaban que los mandos del cártel habían detectado movimientos militares inusuales y estaban en alerta máxima, preparados para defender su bastión hasta las últimas consecuencias. La orden de ataque llegó a las 5:47 horas, cuando la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte oriental con tonos rosados que contrastaban con la violencia que estaba por desatarse. Los F-5 iniciaron su aproximación desde el norte, descendiendo a velocidades que hacían temblar el aire y provocaban estruendos que los habitantes de comunidades a kilómetros de distancia confundieron con truenos de una tormenta inexistente. El líder del escuadrón identificó los blancos designados por los observadores en tierra, estructuras marcadas con láser que aparecían en su sistema de puntería como puntos brillantes sobre el terreno oscurecido. Sus dedos encontraron los controles de disparo, mientras su voz confirmaba por radio la ejecución del primer ataque aéreo contra el narcotráfico en la historia moderna de México. Los cohetes aire-tierra impactaron con una precisión que demostró que los 40 años de entrenamiento del Escuadrón 401 no habían sido en vano. El primer objetivo, un almacén que la inteligencia identificaba como depósito de armamento pesado, se convirtió en una bola de fuego cuya explosión secundaria confirmó la presencia de municiones en su interior. El segundo pasaje de los cazas destruyó los vehículos blindados estacionados en el perímetro, transformando los monstruos del CJNG en chatarra humeante antes de que sus tripulantes pudieran alcanzarlos para iniciar una maniobra defensiva. La tercera pasada se concentró en las rutas de escape identificadas por los murciélagos, bloqueando con cráteres y escombros los caminos por donde los sicarios hubieran intentado huir hacia las profundidades de la sierra donde conocían cada vereda y cada cueva. El caos que siguió al ataque aéreo fue aprovechado por las fuerzas terrestres para acelerar su avance hacia las posiciones enemigas. Los blindados AMX-13 abrieron fuego con sus cañones principales contra las estructuras que todavía ofrecían resistencia, sus proyectiles perforando muros de concreto detrás de los cuales se atrincheraban sicarios que respondían con ráfagas de AK-47 y calibre 50 que rebotaban inútilmente contra el acero de los vehículos atacantes. Los DN Sion desplegaron a sus ocupantes en formaciones de asalto que avanzaban cubriéndose mutuamente, técnicas ensayadas miles de veces en los campos de entrenamiento del ejército, ahora ejecutadas bajo fuego real contra un enemigo que superaba en número, pero no en disciplina ni en poder de fuego a las fuerzas del Estado. Los murciélagos entraron en acción cuando la resistencia organizada comenzó a fragmentarse en bolsas aisladas de sicarios que buscaban escapar individualmente hacia la sierra. Los francotiradores del Cuerpo de Fuerzas Especiales, apostados en posiciones elevadas que dominaban las rutas de escape, neutralizaban a cada fugitivo que intentaba alcanzar la cobertura del bosque. Los equipos de asalto se infiltraban en las estructuras que todavía albergaban combatientes, despejando habitación por habitación con la eficiencia letal que caracterizaba a la élite militar mexicana. En el interior de uno de los búnkeres encontraron lo que buscaban: computadoras con registros financieros, teléfonos satelitales con contactos de proveedores internacionales, mapas que detallaban rutas de trasiego hacia Estados Unidos y conexiones con células del cártel en una docena de estados mexicanos. El enfrentamiento se prolongó durante más de 6 horas, un combate sostenido que alternó momentos de intensidad extrema con pausas donde solo se escuchaban los quejidos de heridos y el crepitar de incendios que consumían las estructuras destruidas. Los helicópteros artillados 1000 Mi-17, que habían permanecido en reserva, fueron desplegados cuando grupos de sicarios intentaron una maniobra de flanqueo, utilizando el terreno montañoso que conocían mejor que los atacantes. Sus ametralladoras de puerta barrieron las laderas donde se ocultaban los fugitivos, completando el cerco que impedía cualquier escape hacia el territorio jalisciense, donde el CJNG contaba con redes de apoyo que habrían facilitado su desaparición entre comunidades temerosas de represalias. El saldo final del operativo superó todas las proyecciones que los planificadores militares habían calculado en sus escenarios más optimistas.
129 sicarios abatidos, sus cuerpos dispersos entre las ruinas de lo que había sido uno de los bastiones más importantes del CJNG en la región. 43 detenidos, entre ellos varios mandos medios cuya captura proporcionaría inteligencia invaluable sobre la estructura organizativa del cártel. Un arsenal decomisado que incluía más de 200 armas de fuego, desde pistolas hasta ametralladoras calibre 50, además de granadas, explosivos y los componentes para fabricar docenas de drones armados. Los laboratorios destruidos contenían precursores químicos suficientes para producir toneladas de metanfetamina y fentanilo que nunca llegarían a las calles estadounidenses, donde causaban decenas de miles de muertes anuales. Las bajas propias fueron significativamente menores de lo que un enfrentamiento de esta magnitud hubiera sugerido, testimonio de la preparación y el equipamiento superior de las fuerzas atacantes. 11 soldados perdieron la vida durante el operativo, la mayoría durante la fase de asalto terrestre, cuando la resistencia del cártel todavía estaba organizada. 23 heridos fueron evacuados mediante helicópteros médicos hacia hospitales militares en Guadalajara, donde recibirían atención especializada. Ninguno de los pilotos de los F-5 resultó afectado, aunque uno de los cazas reportó daños menores por fuego antiaéreo que el CJNG había intentado sin éxito contra las aeronaves que volaban demasiado rápido y demasiado alto para sus armas improvisadas. La noticia del operativo se filtró hacia los medios de comunicación antes de que las autoridades pudieran controlar el mensaje, generando una tormenta de cobertura que oscilaba entre la celebración patriótica y el cuestionamiento sobre la escalada militar que representaba el uso de cazas y tanques contra civiles, aunque fueran civiles armados dedicados al narcotráfico. Las imágenes aéreas del complejo destruido circulaban en redes sociales junto con videos grabados por habitantes de comunidades cercanas que habían presenciado el paso de los F-5 y escuchado las explosiones que retumbaban entre las montañas. El gobierno emitió un comunicado escueto que confirmaba la operación sin proporcionar detalles, prometiendo una conferencia de prensa donde se explicaría la magnitud del golpe asestado al crimen organizado. El Mencho, líder máximo del CJNG, cuya captura representaba el objetivo estratégico último de cualquier operación contra su organización, no se encontraba en el complejo destruido, según confirmaron los interrogatorios iniciales a los detenidos. Su paradero continuaba siendo un misterio que desafiaba a las agencias de inteligencia de dos países. Su capacidad para anticipar movimientos militares y desaparecer en las sierras del occidente mexicano, aparentemente intacta, pese al golpe devastador que su organización acababa de sufrir. Pero el mensaje había sido enviado con claridad meridiana. El Estado mexicano estaba dispuesto a utilizar todos los recursos a su disposición, incluyendo aquellos que había reservado durante décadas para contingencias que nunca parecían llegar. Acto 2. Las semanas posteriores al operativo en la sierra transformaron el debate público sobre la estrategia de seguridad nacional de maneras que ninguno de los protagonistas había anticipado completamente. El uso de cazas F-5 y blindados pesados contra el narcotráfico generaba reacciones polarizadas que dividían a analistas, políticos y ciudadanos, entre quienes celebraban la demostración de fuerza y quienes advertían sobre los riesgos de militarizar aún más un conflicto que ya había cobrado cientos de miles de vidas. Los organismos internacionales de derechos humanos exigían información sobre las circunstancias de las muertes, sobre si se habían respetado protocolos que distinguieran entre combatientes y civiles atrapados en el fuego cruzado. El gobierno respondía con cifras y fotografías que mostraban arsenales decomisados, laboratorios destruidos, rostros de detenidos con historiales criminales documentados. El Cuerpo de Fuerzas Especiales recibió reconocimientos discretos que nunca serían anunciados públicamente, medallas entregadas en ceremonias clasificadas donde los mandos militares expresaban satisfacción por el desempeño de sus elementos de élite. Los murciélagos habían demostrado que el entrenamiento extremo al que eran sometidos en Temamatla producía resultados cuando las circunstancias lo exigían, que México contaba con capacidades de combate comparables a las de cualquier fuerza especial del continente. Pero también habían revelado las limitaciones de depender de unidades tan selectivas para enfrentar amenazas que se extendían por todo el territorio nacional. 60 elementos no podían estar en todas partes simultáneamente, y el CJNG operaba en más de 20 estados con células que sumaban miles de sicarios.
El impacto en la moral del cártel fue más profundo de lo que las cifras de bajas sugerían superficialmente. La pérdida de 129 sicarios representaba un golpe significativo, pero más devastadora era la destrucción de infraestructura que había tomado años construir: laboratorios equipados, arsenales acumulados, centros de entrenamiento donde se formaban las nuevas generaciones de combatientes. Los mandos sobrevivientes enfrentaban la tarea de reconstruir desde cero mientras lidiaban con deserciones de quienes habían visto el poder de fuego desplegado y no querían arriesgarse a encontrarse en el próximo objetivo cuando los certinade complerio comparto deserido se pente de lavado se cuando se pente F5 regresaran. La narrativa de invencibilidad que el CJNG había cultivado durante años se agrietaba ante evidencia incontrovertible de que el Estado podía golpear cuando decidía hacerlo con toda su fuerza. Las represalias no tardaron en materializarse, aunque adoptaron formas que evitaban confrontaciones directas con las fuerzas militares que habían demostrado superioridad abrumadora en combate abierto. Narcobloqueos paralizaron carreteras en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima durante días consecutivos. Vehículos incendiados obstruyendo arterias vitales mientras las autoridades carecían de los recursos para despejarlos sin generar enfrentamientos adicionales. Ataques contra infraestructura civil incluyeron incendios de gasolineras, tiendas de conveniencia y negocios cuyos propietarios fueron acusados sin pruebas de colaborar con el gobierno. El mensaje era claro: si el Estado atacaba al cártel, la población civil pagaría las consecuencias. Una estrategia de terror que buscaba erosionar el apoyo público a operaciones como la que había devastado el Bastión Serrano. Los pilotos del Escuadrón 401 que habían participado en el ataque regresaron a sus rutinas habituales con el peso de saber que habían escrito un capítulo inédito en la historia de la aviación militar mexicana. Sus nombres nunca serían revelados públicamente, sus rostros nunca aparecerían en noticieros celebrando la hazaña, pero entre ellos circulaba la satisfacción silenciosa de haber cumplido una misión para la cual se habían preparado durante décadas sin saber si alguna vez la ejecutarían. Los F5, esos veteranos tigres que muchos consideraban obsoletos y destinados solo a desfiles conmemorativos, habían demostrado que todavía podían morder cuando se les soltaba la correa. Las discusiones sobre su eventual reemplazo adquirían nueva urgencia ante la revelación de que México necesitaba capacidad aérea de combate para enfrentar amenazas internas, además de las hipotéticas externas. Los vehículos blindados que habían participado en el operativo fueron sometidos a revisiones exhaustivas que confirmaron la solidez de los diseños desarrollados por la industria militar mexicana. Los DNE-ON habían resistido impactos de armas que en otras circunstancias habrían perforado vehículos convencionales, protegiendo a sus tripulantes mientras estos avanzaban bajo fuego enemigo. Los veteranos AMX-13, esos tanques ligeros que llevaban más de 30 años en servicio, habían demostrado que su potencia de fuego seguía siendo relevante contra objetivos fijos y vehículos blindados artesanalmente. Pero también se identificaron áreas de mejora, sistemas de comunicación que fallaron en momentos críticos, suspensiones que se dieron ante el terreno accidentado de la sierra, blindajes que mostraban desgaste por años de uso en condiciones extremas. Las comunidades campesinas cercanas al área del operativo enfrentaban el dilema de reconstruir vidas que habían sido interrumpidas por una batalla que no habían elegido. Algunas familias habían huido durante el enfrentamiento, refugiándose en parientes de pueblos más lejanos hasta que el estruendo de explosiones y disparos cesara. Otras habían permanecido encerradas en sus casas, rezando a vírgenes y santos mientras las balas atravesaban techos de lámina y paredes de adobe. Ahora debían decidir si regresar a parcelas que habían sido alcanzadas por el fuego cruzado, si continuar cultivando tierras donde todavía se encontraban casquillos y fragmentos de metralla entre los surcos que alguna vez prometieron cosechas de maíz y frijol. El debate sobre la proporcionalidad del operativo encontraba argumentos convincentes en ambos lados del espectro político. Los defensores señalaban que el complejo destruido representaba una amenaza estratégica cuya neutralización había requerido fuerza contundente. Esperar a que los sicarios dispersaran su armamento y personal habría prolongado indefinidamente un conflicto que ya duraba demasiados años. Los críticos respondían que el uso de cazas y tanques contra grupos criminales, por peligrosos que fueran, establecía precedentes que podrían justificar escaladas futuras sin límites claros.
¿Qué impedía utilizar las mismas tácticas en zonas urbanas donde el CJNG también operaba, con consecuencias potencialmente catastróficas para poblaciones civiles? Las respuestas escapaban a consensos fáciles en un país donde la violencia había normalizado lo que en otras sociedades resultaría impensable. Los interrogatorios a los detenidos comenzaron a producir información que confirmaba los peores temores sobre la sofisticación alcanzada por el CJNG en sus operaciones. El complejo destruido era solo uno de varios centros similares dispersos por las sierras del occidente mexicano, cada uno especializado en funciones específicas: entrenamiento de sicarios, producción de drogas sintéticas, almacenamiento de armas, coordinación logística de trasiego hacia la frontera norte. La estructura organizativa que emergía de los testimonios revelaba una empresa criminal que operaba con eficiencia corporativa, con departamentos especializados, cadenas de mando definidas, sistemas de comunicación redundantes que garantizaban continuidad operativa, incluso cuando células individuales eran neutralizadas. El costo financiero del operativo generaba debates paralelos sobre la sostenibilidad de una estrategia que requería desplegar los recursos más costosos del inventario militar mexicano. Las horas de vuelo de los F-5 se medían en millones de pesos, el combustible consumido por los blindados pesados en cantidades que excedían presupuestos de seguridad de municipios enteros, el equipamiento especializado de los murciélagos en inversiones, que tomaban años recuperar cuando los elementos caían en combate. ¿Podía México permitirse operaciones de esta magnitud con la frecuencia que requeriría desmantelar completamente al CJNG y a los otros cárteles que disputaban territorio en una guerra que parecía infinita? Los números no cuadraban en proyecciones que asumieran cualquier cosa distinta a victorias puntuales seguidas de repliegues hacia posturas defensivas. La comunidad internacional observaba con atención mezclada de esperanza y escepticismo. Estados Unidos, cuyas presiones para actuar más agresivamente contra el narcotráfico habían influido en la decisión de autorizar el operativo, celebraba los resultados mientras evitaba comprometerse públicamente con tácticas que podrían generar críticas domésticas sobre intervenciones en países soberanos. Las agencias antidrogas estadounidenses ofrecían cooperación ampliada, acceso a inteligencia, posibles entrenamientos adicionales para las fuerzas especiales mexicanas, todo ello condicionado a reformas institucionales que México prometía, pero rara vez implementaba completamente. La relación bilateral navegaba las tensiones habituales entre socios desiguales con agendas que coincidían parcialmente pero nunca totalmente. Los veteranos del ejército mexicano que habían servido en décadas anteriores observaban el operativo con sentimientos encontrados. Algunos celebraban finalmente ver desplegado el poder de fuego que sabían existía pero que administraciones sucesivas habían mantenido en reserva por temor a consecuencias políticas. Otros advertían sobre los riesgos de escalar un conflicto donde el enemigo no vestía uniforme y se mimetizaba con poblaciones civiles que sufrirían las consecuencias de tácticas diseñadas para guerras convencionales. La experiencia de otros países que habían enfrentado insurgencias con fuerza militar abrumadora sugería que las victorias tácticas no garantizaban resultados estratégicos cuando las condiciones que alimentaban el conflicto permanecían intactas. Los sicarios sobrevivientes que habían logrado escapar hacia las profundidades de la sierra llevaban consigo relatos que se esparcirían por las redes del cártel como advertencias sobre lo que enfrentarían quienes se opusieran al Estado. Cuando éste decidía actuar sin restricciones, describían el terror de ver los F-5 aproximarse, el estruendo de los cohetes impactando estructuras que creían indestructibles, la sensación de impotencia ante blindados que avanzaban imparables absorbiendo disparos que antes detenían cualquier vehículo. Algunos desertarían en las semanas siguientes, buscando refugio en identidades nuevas que les permitieran alejarse de una guerra donde la muerte había llegado desde el cielo, con la inevitabilidad de un juicio divino. La reconstrucción de las capacidades destruidas ocuparía al CJNG durante meses que el ejército aprovecharía para planificar operaciones similares en otros puntos identificados por la inteligencia como concentraciones significativas de contracontrado. Infraestructura criminal. Los planos capturados en el operativo revelaban ubicaciones de células adicionales, nombres de proveedores de precursores químicos, rutas de trasiego que podían ser interceptadas con la información ahora disponible. La pregunta no era si habría más operativos, sino cuántos recursos estaba dispuesto el Estado a comprometer en una escalada cuyo final nadie podía predecir con certeza.
El comandante del operativo, un general cuyo nombre permanecería clasificado para protegerlo de represalias, presentó su informe ante los mandos superiores con la satisfacción medida de quien sabe que el éxito táctico no garantiza reconocimiento en un sistema donde los logros militares frecuentemente se subordinan a cálculos políticos. Sus recomendaciones incluían la necesidad de mantener la presión, de no permitir que el CJNG recuperara el terreno perdido, de aprovechar la ventana de vulnerabilidad para asestar golpes adicionales que debilitaran permanentemente la capacidad operativa del cártel. Los superiores escuchaban mientras calculaban costos y beneficios en ecuaciones donde las vidas salvadas y perdidas eran solo variables entre muchas otras. Acto 3. Los documentos recuperados durante el operativo revelaron una arquitectura financiera que excedía todo lo que las autoridades habían imaginado sobre la sofisticación del CJNG. Cuentas bancarias en paraísos fiscales de 3 continentes, inversiones inmobiliarias en ciudades mexicanas y estadounidenses, participaciones en empresas legítimas que servían como fachadas para lavar dinero cuyo volumen se medía en miles de millones de dólares anuales. Los analistas financieros que procesaban la información descubrían conexiones con bufetes de abogados respetables, con contadores que facturaban a clientes corporativos, con políticos cuyos nombres aparecían en listas de beneficiarios de donaciones que ningún sistema electoral había registrado. El cártel no era solo una organización criminal, era un conglomerado empresarial que había penetrado la economía formal hasta volverse indistinguible de ella. Los laboratorios destruidos contenían equipamiento que revelaba el nivel de inversión tecnológica que el CJNG había dedicado a perfeccionar la producción de fentanilo y metanfetamina. Reactores químicos de precisión industrial, sistemas de purificación que rivalizaban con los de empresas farmacéuticas legales, protocolos de seguridad que protegían a los operadores de los vapores tóxicos que mataban a quienes trabajaban en instalaciones menos profesionales. Los precursores químicos encontrados incluían sustancias cuya importación requería permisos especiales que alguien dentro del aparato regulatorio mexicano había facilitado mediante sobornos o amenazas. Cada descubrimiento abría nuevas líneas de investigación que ramificaban hacia complicidades institucionales, cuya exposición amenazaba carreras y quizás vidas. El arsenal decomisado incluía armas que no deberían haber llegado a manos de civiles bajo ninguna circunstancia, rifles de asalto con capacidad automática, ametralladoras pesadas montadas en afustes improvisados, lanzacohetes cuyo origen se rastreaba hasta arsenales militares de países centroamericanos donde los controles de inventario eran tan porosos como las fronteras. Los números de serie borrados dificultaban el rastreo, pero los expertos en balística identificaban patrones que conectaban estas armas con otras decomisadas en operativos previos, sugiriendo redes de suministro consolidadas que habían operado durante años sin interrupción significativa. El CJNG no improvisaba su armamento, lo adquiría mediante canales establecidos que funcionaban con la regularidad de cualquier cadena de suministro comercial. Los testimonios de los detenidos dibujaban un cuadro de reclutamiento que explotaba las vulnerabilidades de comunidades abandonadas por el Estado durante décadas de negligencia institucional. Jóvenes de municipios donde no existían escuelas preparatorias ni empleos formales recibían ofertas que prometían salarios imposibles de rechazar para quienes nunca habían visto más de unos cuantos cientos de pesos reunidos. El entrenamiento que recibían en los campos ahora destruidos combinaba técnicas militares con adoctrinamiento ideológico que presentaba al cártel como el verdadero gobierno de territorios donde la autoridad oficial nunca había significado otra cosa que corrupción y abuso. Romper esa lealtad requeriría más que operativos militares. Requeriría alternativas que ninguna política pública había logrado ofrecer consistentemente. Las familias de los sicarios abatidos enfrentaban el proceso imposible de reclamar cuerpos que las autoridades retenían como evidencia de crímenes documentados. Algunas viajaron desde comunidades remotas hasta las morgues abarrotadas donde funcionarios indiferentes les pedían identificaciones y certificados que la pobreza les había negado siempre. Madres que reconocían tatuajes en fotografías forenses porque nunca habían visto los rostros de hijos que partieron adolescentes y regresaban cadáveres irreconocibles.
Padres que se debatían entre el duelo y la vergüenza de admitir públicamente que su sangre había alimentado la maquinaria criminal que aterrorizaba regiones enteras. El narcotráfico dejaba huérfanos a ambos lados del conflicto, y ninguno de ellos había elegido nacer en la guerra. El impacto psicológico en los soldados que habían participado en el operativo comenzaba a manifestarse en formas que los manuales militares reconocían, pero rara vez abordaban adecuadamente. Algunos experimentaban insomnio poblado de imágenes que no podían borrar, cuerpos destrozados por explosiones, rostros de enemigos que en el momento de morir parecían demasiado jóvenes para ser combatientes, el olor de carne quemada que impregnaba uniformes lavados docenas de veces, los servicios de salud mental del ejército mexicano, tradicionalmente subfinanciados y estigmatizados dentro de una cultura castrense que premiaba la dureza emocional, apenas comenzaban a reconocer que las guerras internas dejaban heridas tan profundas como las externas. Los 11 soldados caídos durante el operativo recibieron honores fúnebres en ceremonias que combinaban solemnidad militar con el dolor privado de familias que habían entregado a sus hijos a un conflicto cuyas razones no siempre comprendían. Ataúdes cubiertos con banderas tricolores, salvas de honor disparadas al cielo, discursos donde generales prometían que el sacrificio no sería en vano. Pero en los hogares enlutados, las preguntas no respondidas pesaban más que las medallas póstumas. ¿Por qué sus hijos y no otros? ¿Qué habían logrado realmente sus muertes? ¿Cambiaría algo en un país donde la violencia se renovaba constantemente sin importar cuántos cayeran combatiéndola? Las respuestas oficiales nunca satisfacían completamente a quienes las necesitaban más. La respuesta internacional al operativo varió según las agendas e intereses de cada país u organismo. Estados Unidos celebraba la demostración de capacidad y compromiso mientras evitaba comentarios sobre las implicaciones de utilizar poder aéreo contra objetivos civiles por armados que estuvieran. Las organizaciones de derechos humanos exigían investigaciones independientes que determinaran si se habían respetado principios de distinción y proporcionalidad que el derecho internacional humanitario requería incluso en conflictos internos. Gobiernos latinoamericanos observaban con mezcla de admiración y temor, conscientes de que lo que México hacía hoy podría convertirse en precedente para lo que sus propios ejércitos exigieran hacer mañana contra amenazas similares. El análisis de los drones decomisados reveló modificaciones que permitían transportar cargas explosivas con precisión suficiente para alcanzar blancos específicos desde distancias que mantenían a los operadores fuera del alcance de respuestas inmediatas. El CJNG había desarrollado capacidades de guerra asimétrica que compensaban parcialmente su inferioridad en armamento convencional, utilizando tecnología comercial adaptada para fines letales que los ejércitos regulares apenas comenzaban a enfrentar. Los manuales de contrainsurgencia que las fuerzas mexicanas estudiaban provenían de conflictos donde los drones eran patrimonio exclusivo de los estados. Ahora debían actualizarse para un escenario donde el enemigo también poseía ojos en el cielo y capacidad de golpear desde el aire. Las comunidades purépechas de la región, herederas de tradiciones que precedían a la conquista española, procesaban el operativo a través de marcos culturales que las autoridades mexicanas raramente consideraban en su planificación. Para los ancianos que guardaban memoria de generaciones, la violencia actual era continuación de violencias anteriores que habían despojado a sus pueblos de tierras, lenguas, autonomías que alguna vez definieron su existencia. Los sicarios que morían en las montañas incluían jóvenes de comunidades indígenas reclutados por necesidad o por fuerza, cuyas muertes añadían capas de tragedia a historias colectivas ya saturadas de pérdidas. La paz que el gobierno prometía sonaba hueca para quienes nunca habían conocido otra cosa que variedades distintas de guerra. La economía regional sintió los efectos del operativo en formas que las mediciones oficiales no capturaban. El dinero del narcotráfico, por sucio que fuera su origen, circulaba por comunidades donde constituía la única fuente de liquidez significativa. Comerciantes que vendían a sicarios, transportistas que movían cargas sin preguntar contenidos, profesionales que prestaban servicios a clientes cuyo poder adquisitivo excedía cualquier actividad legal. Todos enfrentaban la contracción que seguía a cada golpe contra las estructuras criminales que sostenían mercados enteros.
La alternativa oficial, el desarrollo de economías legales que sustituyeran la dependencia del narco, requería inversiones y tiempos que ningún programa gubernamental había logrado sostener consistentemente. Las investigaciones derivadas del material incautado comenzaron a producir órdenes de aprehensión que alcanzaban a funcionarios cuya complicidad con el CJNG se documentaba ahora con evidencia irrefutable. Policías municipales que habían proporcionado escoltas a convoys del cártel, fiscales que habían archivado denuncias contra sicarios identificados, alcaldes que habían facilitado permisos para negocios de fachada. Los nombres se acumulaban en expedientes que amenazaban con desestabilizar gobiernos locales de varios municipios. Algunos huyeron antes de que las órdenes se ejecutaran, desapareciendo hacia destinos donde el dinero del narco compraba nuevas identidades y silencios cómplices. Otros negociaban desde la clandestinidad, ofreciendo información sobre peces mayores a cambio de clemencias que los fiscales calculaban con la frialdad de quienes saben que la justicia perfecta es enemiga de la justicia posible. El debate sobre el futuro de los F5 adquirió nueva urgencia después de que su desempeño en combate real demostrara tanto sus capacidades residuales como sus limitaciones evidentes. Los 3 cazas operativos habían cumplido su misión. Pero ¿qué sucedería si el próximo operativo requiriera más potencia aérea de la disponible? Las discusiones sobre posibles reemplazos, pospuestas durante sexenios por prioridades presupuestarias que privilegiaban programas sociales sobre adquisiciones militares, regresaban a las mesas de planificación, donde generales argumentaban que la disuasión requería actualizar capacidades que 4 décadas de servicio habían erosionado. Los nombres de cazas modernos circulaban en documentos clasificados: Gripen suecos, Fa-50 surcoreanos, 16 estadounidenses usados que podrían extender la vida útil del poder aéreo mexicano. Los murciélagos que habían participado en el operativo regresaron a sus bases con el conocimiento de que serían desplegados nuevamente tan pronto como la inteligencia identificara el siguiente objetivo de alto valor. Su vida era una sucesión de entrenamientos extremos y misiones clasificadas que nunca podrían discutir con familiares o amigos, un aislamiento profesional que la élite militar mexicana asumía como precio de su condición. Algunos encontraban sentido en la certeza de estar haciendo algo que pocos podían hacer, en la camaradería de quienes compartían experiencias que nadie más comprendería jamás. Otros acumulaban heridas invisibles que eventualmente los obligarían a dejar una carrera que no admitía debilidades ni segundas oportunidades. La reconstrucción del complejo destruido no sería intentada por el CJNG. Las lecciones del operativo habían sido aprendidas. Las nuevas estrategias priorizarían la dispersión sobre la concentración. Células pequeñas y móviles que no ofrecieran blancos atractivos para el poder de fuego desplegado en la sierra. Los laboratorios serían más pequeños pero más numerosos, los arsenales distribuidos en ubicaciones múltiples, los centros de mando sustituidos por redes de comunicación descentralizadas, que no dependieran de infraestructura física vulnerable. El cártel evolucionaba como organismo que aprende de cada amenaza, adaptándose a presiones que eliminaban a los menos aptos mientras fortalecían a los más resilientes. Los meses siguientes al operativo registrarían una disminución temporal en los índices de violencia de la región, un respiro que los optimistas interpretaban como evidencia de que la estrategia funcionaba. Pero los analistas más experimentados advertían que la calma podía preceder tormentas mayores, que el CJNG estaba reorganizándose más que debilitándose, que la guerra simplemente había entrado en una fase distinta, donde las batallas abiertas cedían lugar a conflictos de desgaste que favorecían a quien tuviera mayor paciencia y recursos renovables. El Estado mexicano había demostrado que podía golpear con fuerza devastadora. Quedaba por verse si podía sostener ese nivel de compromiso durante el tiempo necesario para que los golpes produjeran resultados permanentes. Acto 4. El primer aniversario del operativo en la sierra pasó sin conmemoraciones oficiales que recordaran a los participantes o a las víctimas de ambos bandos del conflicto. Los generales que habían autorizado la misión ocupaban ahora otros destinos, rotados según los ciclos habituales de la burocracia militar que impedía acumulaciones de poder que pudieran amenazar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Los pilotos del Escuadrón 401 continuaban sus rutinas de entrenamiento y mantenimiento, preparando cazas cuya relevancia operativa seguía debatiéndose en círculos donde las decisiones sobre adquisiciones se posponían indefinidamente.
Los murciélagos habían participado en otros operativos durante el año transcurrido, ninguno tan espectacular como el de la Sierra, pero todos contribuyendo al desgaste acumulativo de una guerra sin victorias definitivas. El CJNG había recuperado buena parte de las capacidades perdidas durante el golpe, reclutando nuevos sicarios para reemplazar a los caídos, estableciendo nuevos laboratorios en ubicaciones más discretas, reconstruyendo arsenales mediante las mismas redes de suministro que operaban sin interrupción desde hacía años. El Mencho continuaba eludiendo a las fuerzas que lo perseguían, su paradero un misterio que alimentaba su leyenda entre quienes lo temían y entre quienes lo admiraban como símbolo de resistencia contra un Estado que muchos consideraban tan corrupto como los cárteles que combatía. La recompensa de $15 millones ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura permanecía sin reclamar, testimonio de lealtades o temores que ninguna suma podía vencer. Las comunidades afectadas por el operativo habían desarrollado mecanismos de adaptación que les permitían continuar existiendo en territorios disputados donde la violencia era constante telón de fondo. Los campesinos sembraban sus parcelas evitando zonas donde sabían que se concentraban presencias peligrosas. Los comerciantes pagaban cuotas a quien controlara el territorio en cada momento. Los jóvenes calculaban opciones que incluían el reclutamiento criminal como alternativa a una emigración que tampoco garantizaba seguridad ni prosperidad. La normalización de lo anormal permitía que la vida continuara, aunque fuera una vida disminuida por restricciones que en otras sociedades resultarían intolerables. Los vehículos blindados que habían participado en el operativo habían sido sometidos a modernizaciones que corregían las deficiencias identificadas durante el combate. Los de NXI lucían ahora sistemas de comunicación mejorados, blindajes reforzados en puntos vulnerables, torretas capaces de montar ametralladoras minigun que multiplicaban su poder de fuego. Los veteranos AMX-13 continuaban prestando servicio mientras se evaluaban opciones para su eventual reemplazo. Su longevidad, un testimonio tanto de la calidad original del diseño como de la capacidad de los técnicos mexicanos para mantener operativo equipamiento que otros ejércitos habrían retirado décadas atrás. El debate sobre la estrategia de seguridad nacional había evolucionado sin resolverse hacia consensos que permitieran políticas consistentes. Quienes celebraban el operativo de la Sierra exigían repeticiones que mantuvieran la presión sobre los cárteles. Quienes lo criticaban advertían que cada demostración de fuerza generaba respuestas que multiplicaban el sufrimiento de poblaciones civiles atrapadas entre fuegos cruzados. El gobierno navegaba entre presiones contradictorias con la ambigüedad que caracterizaba su aproximación a conflictos donde cualquier decisión generaba costos que superaban sus beneficios aparentes. La violencia continuaba en niveles que habrían escandalizado a sociedades menos acostumbradas, pero que en México apenas merecían cobertura mediática rutinaria. Los 11 soldados caídos durante el operativo habían sido añadidos a listas que crecían cada año con nombres de militares muertos en la guerra contra el narcotráfico, sus sacrificios reconocidos en ceremonias anuales, donde los sobrevivientes prometían que no serían olvidados, aunque las circunstancias de sus muertes se difuminaran con el tiempo entre tantas otras tragedias similares. Sus familias habían recibido las pensiones y compensaciones prometidas, cantidades que aliviaban necesidades inmediatas, pero que no reemplazaban ingresos que habrían sostenido hogares durante décadas. Los hijos de los caídos crecían con fotografías de padres en uniforme cuyos rostros irían borrándose de memorias que se llenaban con experiencias nuevas que no incluían su presencia. Los F-5 del Escuadrón 401 continuaban siendo los únicos cazas de combate en el inventario de la Fuerza Aérea Mexicana, su reemplazo pospuesto por restricciones presupuestarias y prioridades políticas que favorecían gastos con mayor visibilidad electoral. Los pilotos que los operaban sabían que estaban volando aeronaves cuya tecnología había sido superada décadas atrás, pero también sabían que esas aeronaves todavía podían cumplir misiones que ningún otro avión en México podía realizar. El operativo de la Sierra había sido prueba de concepto y quizás advertencia de lo que podía perderse si la capacidad de combate aéreo desaparecía completamente del arsenal nacional. Las lecciones del operativo habían sido incorporadas a los programas de entrenamiento de las Fuerzas Especiales Mexicanas, casos de estudio que los instructores analizaban con alumnos que algún día enfrentarían situaciones similares en montañas o desiertos o selvas donde el crimen organizado establecía sus bastiones. La coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres, las técnicas de infiltración nocturna,
el uso de francotiradores para guiar ataques de precisión. Cada elemento del operativo exitoso se convertía en doctrina que perpetuaba conocimientos adquiridos a costa de sangre y experiencia. El complejo destruido en la sierra había sido reclamado parcialmente por la vegetación que avanzaba sobre escombros donde nadie vivía ni trabajaba desde el operativo. Las estructuras calcinadas se oxidaban bajo lluvias de temporada. Los cráteres dejados por los cohetes aire-tierra se llenaban de agua estancada donde proliferaban mosquitos que ninguna autoridad sanitaria atendía. Los caminos de acceso se deterioraban sin el mantenimiento que antes proporcionaban quienes utilizaban el complejo para actividades que ahora se realizaban en otros lugares menos identificados. La naturaleza recuperaba terreno con la paciencia que caracteriza a procesos que no conocen urgencias humanas. Los sicarios sobrevivientes que habían escapado del operativo ocupaban ahora posiciones en otras células del CJNG o habían desertado hacia vidas que intentaban construir lejos de la violencia que los había marcado. Algunos cargaban traumas que manifestaban en pesadillas, adicciones, incapacidades para establecer relaciones que no estuvieran mediadas por la desconfianza aprendida en años de guerra. Otros habían logrado reinventarse con identidades nuevas que ocultaban pasados que nadie quería conocer. Unos pocos habían sido capturados en operativos posteriores. Su conocimiento del operativo de la sierra convertido en moneda de negociación con fiscales dispuestos a intercambiar clemencias por información. La prensa que había cubierto extensamente el operativo en su momento había pasado a otras historias, otras masacres, otros escándalos que competían por la atención de audiencias saturadas de violencia. Los archivos de periódicos y noticieros conservaban registros que investigadores futuros consultarían para reconstruir eventos cuya importancia quedaría clara solo con la perspectiva que el tiempo proporcionaba. El operativo de la sierra sería recordado como precedente, como demostración de capacidades, como momento donde México utilizó su arsenal más letal contra el enemigo interno que consumía sus recursos y sus vidas desde hacía décadas. Los generales que planificaron y ejecutaron el operativo se retiraron eventualmente a vidas privadas, donde las memorias de lo que habían ordenado se mezclaban con reflexiones sobre lo que podrían haber hecho diferente. Algunos escribirían memorias que nunca serían publicadas por contener información clasificada que los comprometía tanto como a los enemigos que habían combatido. Otros guardarían silencio hasta la muerte, llevándose conocimientos que historiadores intentarían reconstruir décadas después mediante documentos desclasificados e inferencias educadas. Las montañas de la Sierra Madre del Sur continuaban guardando secretos que ningún operativo revelaría completamente, refugios donde el CJNG y otros cárteles mantenían presencias que se movían constantemente para evadir la vigilancia de satélites y drones que escudriñaban el territorio en busca de blancos. El Estado mexicano había demostrado que podía penetrar esos refugios cuando concentraba recursos suficientes, pero no podía ocuparlos permanentemente con fuerzas que debían distribuirse entre amenazas múltiples en un territorio del tamaño de varios países europeos. La guerra continuaba como había continuado durante décadas, victoria y derrota, conceptos que perdían significado en conflictos donde los objetivos de ambos bandos se redefinían constantemente. El amanecer sobre la sierra pintaba de naranja las cumbres donde los pinares se mecían al viento, como lo habían hecho durante siglos antes de que existieran cárteles o ejércitos que disputaran su control. Los campesinos que todavía habitaban comunidades cercanas al sitio del operativo salían a trabajar parcelas que habían heredado de generaciones que también conocieron violencias, aunque de formas distintas. La vida continuaba porque no tenía alternativa, porque rendirse significaba desaparecer, y la gente que poblaba aquellas montañas llevaba siglos resistiendo desapariciones impuestas por poderes sucesivos que prometían orden a cambio de sumisión. El operativo había sido paréntesis en una historia